Ellos no toman la decisión. Si el paciente requiere intubación, la va a dirigir el líder, y si el paciente únicamente requiere una mascarilla Venturi, entonces el líder lo comunicará y se realizará. En la parte izquierda están las personas que se encargan de dar compresiones, que generalmente en nuestro hospital serían los médicos pasantes o los médicos internos de pregrado. Y se supone que debe de haber una persona encargada de los monitores del DEA y de los desfibriladores, pero generalmente esto no ocurre. Entonces las mismas personas que están dando compresiones son las que se encargan de dar este tipo de soporte, y en las extremidades siempre existen 2 enfermeras o personal encargado de la administración de medicamentos, ya sea vía oral, que es muy difícil que es vía oral en estas situaciones. Podrías tratar de utilizar una sonda nasogástrica, pero generalmente son vía intravenosa, y por norma le colocan 2 vías periféricas. El manual de la TLS te maneja que de primera instancia deberías de tratar de buscar 2 vías periféricas de acceso venoso de un calibre grueso, y en caso del fallo de estas 2 vías, entonces tendrías que buscar dar un catéter venoso central o la vía intraósea, pero en primera instancia siempre son las periféricas venosas. Ahora sí, la siguiente, por favor. Al momento de que llega tu paciente, vas a realizar una evaluación y le vas a dar un manejo inicial. Esta evaluación tiene diferentes pasos, desde la preparación, que consiste en que la sala tenga todo lo que se necesita, en que esté limpia, en que el equipo tenga los roles asignados, en hacer un triage, que es el que se realiza al momento de que llega tu paciente a la sala. Una vez ya se realizó, va a pasar el líder del equipo a hacer la evaluación primaria, que es la que conocemos por las letras de A, B, C, D y E. Y al mismo tiempo que está realizando la evaluación primaria, en caso de que el paciente lo requiera, se va a hacer una resucitación inmediata y se van a tratar de paliar las lesiones que son potencialmente mortales. Después de esto se va a realizar un complemento de la evaluación primaria de reanimación. Se considera el traslado al paciente en caso de que lo necesite, como en el primer caso que veíamos. Después se va a realizar una evaluación secundaria, que es igual un paso muy importante porque este evita las posibles complicaciones y te permite decidir qué es lo que se va a realizar con el paciente, los complementos que se necesiten, como radiografías, estudios de imagen, etc. Se va a realizar monitorización continua y reevaluación, y finalmente se manda a los cuidados definitivos, que puede ser una cirugía, cualquier cosa, incluso el alta. Ahora, normalmente la razón por la que señalo la evaluación primaria, la evaluación secundaria y los cuidados definitivos con rojo es porque son los pasos en los que como médicos más vamos a participar. Muchas de las veces, por ejemplo, en los complementos de la evaluación primaria ya tienen que ver cosas como inhaloterapia, como radiología, o los mismos cuidados que se le da por parte de enfermería. Se recomienda que la evaluación primaria, una vez que el paciente esté estable, se realice frecuentemente para identificar cualquier cambio. Y una cosa importante, en esta diapositiva y en la mayoría de los manuales te señalan que todo esto que mencioné se realiza de forma secuencial y te indica como si fuese un paso después de otro, pero la realidad de las cosas es que no es así. La mayoría de estos eventos ocurren todos al mismo tiempo porque en realidad no tienen un orden de jerarquía de más importante o menos importante. Entonces, durante toda la charla que demos, durante toda la evaluación primaria y cada una de sus letras, no se queden con la idea de que primero se asegura la vía aérea y hasta el último se valora el control ambiental. Se realiza todo al mismo tiempo, y es la razón por la que el equipo de trauma es tan extenso. Además, no siempre son necesarias todas las valoraciones. Existen incluso situaciones en las que el ABC te lo pasas y directamente pasas al D y al E, pero son muy puntuales. Entonces, siempre tenemos que tener estos algoritmos en mente. ¿Puedes pasar? Ahora sí, entrando a la evaluación primaria con resucitación simultánea, consiste en 5 letras. Las letras vienen dadas por las palabras que normalmente o que originalmente se les dieron en inglés, pero en resumen
consisten en el mantenimiento de las vías respiratorias con restricción del movimiento de la columna cervical. Después tienes que revisar la respiración y la ventilación, tienes que asegurar la circulación y hacer el control de las hemorragias. En cuarto lugar tenemos la discapacidad, que normalmente se realiza con la evaluación del estado neurológico, y finalmente tenemos la exposición y el control ambiental. Pasa, por favor. Ahora sí, de primera instancia te llega tu paciente y lo que tienes que hacer es una evaluación de 10 segundos. En esta evaluación de 10 segundos lo que tú vas a hacer es que vas a evaluar rápidamente A, B, C, D y E, A, B, C y D sin perder mucho tiempo. ¿Cómo lo vas a realizar? Te vas a identificar tú, le vas a preguntar el nombre del paciente y le vas a preguntar qué pasó. Entonces, como dice la diapositiva, llegas. Hola, yo soy el doctor X. ¿Cómo se llama usted? Te contesta. ¿Me puede decir qué pasó? Sí, pasó esto. ¿Cómo se siente? No, pues me siento bien. Esto por automático quiere decir que este paciente ya tiene bien la vía aérea. ¿Por qué? Porque me puede contestar y me puede contestar con claridad. Tiene bien la ventilación porque al momento de que me contesta no tiene esfuerzo respiratorio, no está agitado y su volumen de voz es claro. Tiene bien la circulación porque el esfuerzo para realizar el abordaje, para pensar lo que tú estás preguntando y contestar, ya refleja que la circulación, al menos la neurológica, está intacta. Y finalmente la D, el hecho de que él te pueda contestar cómo se llama, en dónde está, en qué año estás, en qué mes, en qué día, quiere decir que él está consciente en sus 3 esferas y por lo tanto no debería haber una afección neurológica. En la segunda rubro les doy el segundo ejemplo, que es preguntando cómo se llama, en dónde está, en qué año, en qué mes y qué día, que son preguntas que generalmente ya te están ayudando a terminar de hacer la escala de coma de Glasgow. Entonces, prácticamente en estos 10 segundos puedes obtener o recabar muchos datos. Ahora, el fracaso en responder a alguna de estas preguntas generalmente sugiere una normalidad y es necesario que se le dé un manejo urgente, pero esto no siempre se cumple. ¿Por qué? Porque hay pacientes que, por ejemplo, ya de base tienen algún desorden neurológico y tal vez te puedan contestar cómo se llaman, pero no tienen la capacidad de saber en qué año están, en qué mes o en qué día. Entonces tenemos que ser muy juiciosos al momento de realizarla, pero generalmente en la gran mayoría de los casos va a ser más que suficiente. ¿Puedes pasar, por favor? Ahora sí, una vez que ya realizamos nuestra valoración de 10 segundos, en caso de que exista alguna normalidad, vamos a seguir con una secuencia de tratamiento. Normalmente lo que vamos a hacer es que tenemos que identificar todas las lesiones y las tenemos que priorizar basadas en los efectos fisiológicos de la lesión. ¿Por qué? Porque en un principio es difícil identificar cuál es el mecanismo específico por el que se produjo la lesión. Ejemplo, supongamos que nuestro paciente tiene compromiso de las vías aéreas y esto está ocurriendo secundario a un traumatismo craneoencefálico. Ok, entonces estas lesiones que causaron conmoción o trauma físico directo a las vías respiratorias, independientemente de la lesión que cause el compromiso, lo primero o la clínica con la que se va a presentar nuestro paciente es con afección de las vías respiratorias. Entonces, a mí de nada me va a servir ir a mandarle tomar un TAC y que descubrir que sí tiene un hematoma de cualquier origen y decir, ah, sí, es que tiene que tener manejo por neuro y lo van a operar, si yo en un principio no supe manejar o no supe controlar la vía aérea antes de que siquiera llegue el TAC, ese paciente va a fallecer. Esa es la razón por la que tengo que priorizar muy bien las lesiones que tiene mi paciente, tratarlas y entonces sí darle seguimiento al tratamiento y decir, ok, el paciente tenía afección de la vía aérea y tuvo un accidente de motocicleta y cayó de tal manera. Mi sospecha clínica es traumatismo craneoencefálico. Ya está estable, ahora sí lo mando a hacer su TAC. Otra cosa importante es que normalmente las heridas que ponen en mayor grado en peligro la vida son las que se tratan primero. ¿Sí, Marco? Sí, no, si quieres, termina. Ahorita al final te comento. Ah, perfecto.
Muy bien. Por ejemplo, ese mismo paciente que tuvo el accidente de motocicleta, supongamos que tiene muchas abrasiones y tiene un sangrado pequeño que requiere suturas en el antebrazo, pero también tiene fractura múltiple en el miembro inferior derecho. Esa fractura múltiple tiene mucha probabilidad de que tenga sangrado interno y de que el paciente se me vaya a desangrar, y la herida expuesta que yo puedo ver, que yo puedo controlar y a la que yo le puedo poner una gasita y hacerle presión, es evidente que una tiene más importancia que otra y es a lo que me tengo que preocupar. Entonces a esto se refiere. Ahora sí, Marco. Sí, sí, porque, bueno, yo tenía mucho la idea de que no, pues siempre el ABCD, o sea, y llegas a urgencias con bajo esa idea, pero no, o sea, como dices tú, sí es cierto, a veces llegan los pacientes con algo más grave, o sea, y no te vas a ponerle a preguntar o a checarle la vía aérea si estás viendo que está bien, mientras tiene otra cosa. Pero muy buen dato ese que comentaste. Así es. De hecho, no se les iba a poner una pregunta, pero pues mejor prefería hacerle mucho hincapié durante la clase. No se casen con la idea de que es un 1, 2, 3, 4. Es lineal y todo se tiene que hacer al mismo tiempo, y es la razón por la que en urgencias hay 1000 MIPS, 1000 residentes, 1000 urgenciólogos y 1000 enfermeras. Y cada una debe de tener un rol muy específico. Y generalmente cuando lleguen a urgencias, sí, siempre deberíamos de tratar de decir, ah, pues a mí que me toca, y ya te van a decir, a ti te toca esto. Y tenemos que estar casados con eso. Otra cosa, el hecho de que el líder sea el que nos va a estar dando la pauta de qué se va a hacer no es excusa para que nosotros no sepamos qué se tiene que hacer. Tenemos que ser muy conscientes de todos los algoritmos, tenemos que tratar de saberlos, porque en cualquier momento nos puede tocar, ah, ¿sabes qué? No me... Hoy hay demasiados dando compresión, pero nadie está dándole medicamentos, pásate para acá. Y entonces ahora sí vas a decir, es que pues yo nada más me toca esto. No, no es excusa, tenemos que tratar de pues ser integrales, dirían los médicos familiares. Ahora sí, ¿puedes pasar, por favor? Ahora sí, vamos a pasar a ver cada una de las letras. No las vamos a ver completas porque eso lo vamos a ir viendo a lo largo de este semestre y los días de mañana y pasado, pero sí quiero hacer hincapié en de qué se trata cada una y fijar algunos datos puntuales. Con respecto a la A, que es el mantenimiento de las vías respiratorias con restricción de movimiento de la columna cervical, generalmente nuestro primer paso va a ser evaluar la vía aérea para mantener la permeabilidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a hacer una inspección de toda la vía para buscar cuerpos extraños. Tenemos que identificar posibles fracturas y tenemos que realizar succión en caso de que sea necesario. Si el paciente tiene fractura facial, mandibular o lesión traqueal o laringea, es un punto importante porque generalmente es una contraindicación para intubar y tenemos que acceder a algún método quirúrgico. Por eso es la importancia pues de la búsqueda de cuerpos de fracturas, perdón. Ahora, la succión generalmente nos va a ayudar a limpiar sangre acumulada que pudiera llegar a estar después del trauma o que pudiese estar incluso brotando, pero más aparte nos puede ayudar a limpiar secreciones que pueden causar obstrucción, como por ejemplo en los alcohólicos es muy común que cuando llegan a urgencias la vía aérea esté obstruida porque generalmente vomitan, y esto es un dato muy importante para evitar pues el fallecimiento del paciente. Otra cosa, si el paciente puede comunicarse verbalmente, no es probable que las vías respiratorias estén en peligro inmediato, entonces no tendríamos que hacerle tanto hincapié a eso, pero es prudente que se esté generando una evaluación repetida de la permeabilidad durante la instancia hospitalaria del paciente. Otra cosa, los pacientes con lesión en cabeza con alteración del estado de conciencia de Glasgow, que son menores a 8, usualmente van a requerir intubación en vías aéreas definitivas, incluso si nosotros creemos que no es probable que el paciente su Glasgow baje más, o que nosotros sintamos que incluso si cae en coma va a tener respiración espontánea. Es mejor no arriesgarse. Un Glasgow menor a 8, inmediatamente cásense con que lo mejor es realizar intubación. Existen algunas otras indicaciones para intubar. Esa es una de las más importantes. Igual mañana vemos cuáles son las demás.
Y generalmente cuando nuestros pacientes no están tan comprometidos como un Glasgow 8, es más que suficiente realizar maniobras como el empujar la mandíbula o levantar la barbilla. Y con esto ya podemos decir que se aseguró la vía aérea, seguimos realizando valoraciones y pasamos a la siguiente letra. Muy bien. Con respecto a la restricción del movimiento de la columna cervical, eso me parece que también lo vamos a ver mañana, y si no, pues yo se los agrego mañana. Es importante que valoremos cuál fue el mecanismo de la lesión. Si, por ejemplo, fue una quemadura, pues es menos probable que exista movimiento, que exista lesión cervical, pero si fue un accidente, si fue un atropellamiento, si fue un golpe, no sé, con un objeto romo en alguna parte cercana, es necesario que siempre lo sospechamos. Y ahora sigue como siempre dicen, siempre el paciente tiene una lesión cervical hasta que se demuestre lo contrario, o sea, hasta que se tomen las radiografías necesarias. Durante el traslado, los paramédicos lo que van a hacer es que lo van a proteger con un collarín en caso de que el paciente no requiera intubación o alguna maniobra de respiración adicional. El collarín se va a quedar, pero en caso de que sí lo necesite, se tiene que retirar y vamos a realizar la restricción del movimiento manualmente. Si puedes pasar, por favor. Ahora, aquí les dejo un algoritmo, si quieren tómenle captura o foto o algo, para cómo se maneja cuando se sospecha de este tipo de lesiones. Al momento de que la historia clínica y el interrogatorio con paramédicos o con el mismo paciente nos refleja que puede haber lesión de este tipo, nosotros inmediatamente debemos de proceder a inmovilizar. En el algoritmo dice, el paciente es poco fiable como pregunta. En este algoritmo se refiere a que si el paciente no está tranquilo, no es cooperador, no está sobrio y no está alerta, no importa lo que el paciente nos refiera que haya pasado, siempre tenemos que sospechar de lesión cervical y lo debemos de tratar como tal. En caso de que el paciente esté sobrio, sea cooperador, esté tranquilo y esté alerta y la historia no nos refleje, entonces podemos suponer que no, pero después nos tenemos que hacer la pregunta de si presenta lesiones que puedan distraer su atención, refiriéndonos a que debemos incluir todas aquellas que por ser dolorosas pueden enmascarar un posible dolor a nivel cervical. Por ejemplo, si el paciente tiene 5 heridas por arma punzocortante en abdomen y después de las heridas cayó de su propia altura y esto pudo haber provocado lesión, es evidente que el paciente no va a tener dolor cervical porque el dolor está mucho más concentrado en aquellas 5 heridas de abdomen. Pero aún así yo tengo que suponer que sí pudo haber sucedido y me traslado a la inmovilización. Ninguno de estos dos criterios se valoran. En caso de que presente alteraciones motoras o sensitivas a la exploración, nuevamente inmovilizo. No, entonces hago la presencia de dolor en la región cervical. Puedo intentar mover un poquito la cabeza o incluso el paciente que me diga es que me duele un poquito y tengo un par de molestias, pero es más en el abdomen o cualquier cosa, igual. En resumen del algoritmo, yo siempre tengo que estarlo considerando y es mejor ser o pecar de precavido y decir, ¿sabes qué? Si tiene, mejor inmovilízalo y ve y tómale una radiografía. Ah, no, no tenía. Ah, bueno, ya quítale el collarín, ya deja de inmovilizarlo, a decir, como quiera el paciente seguro trae un esguince o allá le dolía el cuello. No pasa nada y no inmovilizarlo porque la lesión cervical pues es algo muy grave que puede comprometer la vida de nuestro paciente o incluso su recuperación. ¿Puedes pasar, Judith, por favor? Ahora pasamos a la segunda letra, que sería respiración y ventilación. Generalmente creemos que al momento de asegurar vía aérea ya está más que solucionado el problema de la perfusión del paciente, pero esto está muy lejos de la realidad. La ventilación generalmente requiere la función no nada más del tracto de entrada y salida, sino que aparte requiere del buen funcionamiento de pulmones, la caja torácica, el diafragma, incluso el sistema nervioso central. Por lo que debemos evaluar cada uno de estos componentes por separado. Para esto es muy sencillo, únicamente vamos a hacer uso de inspección, palpación, percusión y auscultación para realizar adecuadamente la evaluación, considerando o tratando de buscar hallazgos como un neumotórax a tensión, un hemotórax masivo, un neumotórax abierto o heridas de tráquea o bronquios.
Igual, haciendo hincapié, por ejemplo, en la inspección, es necesario evaluar adecuadamente la distensión venosa yugular, la posición de la tráquea y la pared torácica. Deben ser expuestas para poder hacer la observación correcta. Sí, Blas, adelante. De hecho, para si no, pues no tengan duda con eso de las más comunes que pueden comprometer la ventilación, nosotros subimos un post ahí, Geux, es de los más antiguitos, cuando eran diferentes a los que tenemos ahorita, con la mnemotecnia Hot Nene y te habla de las etiologías más comunes de trauma torácico que comprometen la vía aérea. Ahí si le quieren dar una revisada, esa mnemotecnia la utilizan algunos centros hospitalarios para evaluar el trauma torácico. Muy, muy cierto. Muy bien. Como quiera al rato, pues los busco y se los vuelvo a pasar al chat para que no nos queden dudas. Muy bien, entonces las heridas deben de ser identificadas durante la primera evaluación, porque imagínense que nuestro paciente tenga un neumotórax a tensión y nosotros estamos bien contentos porque el paciente no tiene obstruida la vía aérea y ya tiene un tubo. Y el paciente sigue desaturando. Entonces vas a decir, ¿pero por qué está desaturando si yo ya lo intubé y todo lo demás? Pues sí, pero tiene un neumotórax a tensión y no importa cuánta presión de oxígeno le pongas al tubo y no importa cuánto le muevas a los parámetros, tu paciente nunca va a mejorar por esta sencilla razón. Una vez que lo identifiquemos, existen muchos procedimientos para cada uno muchos procedimientos de urgencias para tratar cada uno de estos problemas al momento de que se le está dando resucitación al paciente. Y algo muy importante, siempre una vez empecemos con A y B, es necesario ponerle un pulsoxímetro y estar monitorizando al paciente con la oxigenación óptima. ¿Por qué? Porque puede que yo piense que por el simple hecho de ya ponerle el tubo y por el simple hecho de no encontrar hallazgos en tórax o en vía respiratoria, el paciente está bien, pero si está desaturando, entonces yo tengo que buscar cuál es la otra causa que está haciendo que desature mi paciente. Entonces, para evaluar la efectividad de estos parámetros que estoy utilizando, siempre mi pulsoxímetro. No es necesario tomar una gasometría. La gasometría generalmente se toma cuando mi paciente no mejora y quiero ver si tiene algún desequilibrio ácido-base o cualquier otra situación que pueda estar afectando, que sí me refleje la gasometría, pero el pulsioxímetro es más que suficiente para valorar qué tan bien estoy haciendo estos primeros dos pasos. Siguiente diapositiva, por favor. Con respecto a la circulación con control de hemorragia, el compromiso circulatorio puede ser resultado de una variedad de lesiones y los problemas más importantes que podemos encontrar en un área de urgencias sea una alteración en el volumen de sangre, en el gasto cardíaco o un sangrado, lo que se refiere a una hemorragia activa muy profusa. ¿Puedes pasar, por favor? Con respecto al volumen de sangre y gasto cardíaco, se los pongo en rojo y en medio porque es importante que siempre lo consideremos. La hipotensión secundaria a una lesión se debe a la pérdida de sangre hasta que se demuestre lo contrario. ¿Qué quiere decir esto? Me llega un paciente, tiene hipotensión, tuvo un trauma, esto tiene que ser secundario a un sangrado sí o sí. Cualquier otra de las situaciones que se me puedan ocurrir, que alguna alteración nerviosa o lo que sea, no, descartado. O sea, yo tengo que hacer todo lo necesario para tratar de buscar aquel sangrado y tratarlo. ¿Cuáles son los elementos que me brindan información importante al respecto de que existe un sangrado y de que por eso mi paciente está hipotenso? El primero, el nivel de conciencia. El segundo, la perfusión de la piel. Y tercero, el pulso. Ahora, con respecto al nivel de la conciencia, como mencionaba antes, cuando el volumen de sangre circulante está disminuido, la perfusión cerebral también se puede ver críticamente dañada y esto resulta en una alteración del estado de conciencia. Entonces, si mi paciente tuvo trauma, si está hipotenso y tiene una alteración del estado de conciencia, ya tengo tres factores que me tienen que hacer sospechar de un sangrado oculto en alguna parte y tengo que empezar a buscarlo. La perfusión de la piel. Este signo generalmente es de utilidad en la evaluación de pacientes con hipovolemia. ¿Por qué? Porque un paciente que llega a urgencias con una muy buena coloración, incluso con piel rosada, especialmente en cara y en extremidades, es muy difícil que tenga hipovolemia, pero tenemos todo el caso contrario en el que mi paciente tiene hipovolemia y va a tener cianosis, va a tener el rostro gris o va a tener las extremidades pálidas. Entonces, volvemos a lo de los 10 segundos. Mientras yo estaba haciendo las preguntas, puedo tomar también esos 10 segundos para observar a mi paciente y decir, tiene cianosis.
más aparte tiene hipotensión y una ligera alteración en el estado de la conciencia. Ya tengo 4 parámetros que me dicen algo está mal, probablemente ya sangrado. Y finalmente, el pulso. Aquí el ATLS nos maneja el término de pulso filiforme, que es un pulso rápido, débil y de poca amplitud. Este es típicamente un signo de hipovolemia. Para poder encontrarlo, lo que vamos a hacer es que debemos de buscar los pulsos centrales, los vamos a evaluar de forma bilateral y vamos a valorar la calidad, la frecuencia y la regularidad. Si existe ausencia de los pulsos centrales y no puede ser atribuida a factores locales, esto significa que el paciente requiere de forma inmediata resucitación y que yo tengo que hacer hincapié en que en que seguramente voy a encontrar en alguna parte de su anatomía una hemorragia. ¿Podemos pasar a la siguiente? Ahora sí, con respecto al sangrado. Para el sangrado podemos tener 2 tipos, el interno o el externo. Hablando de hemorragia externa, la verdad es que es muy fácil porque tú claramente ves que el paciente está perdiendo sangre y también llega a ser relativamente fácil porque tú tienes más maneras de tratarlo. Generalmente se recomienda que inicies por presión manual directa. Ya sabemos el manejo, utilizamos compresas, realizamos presión. En caso de que se empapen esas compresas, vamos a realizar, sin retirarla, una segunda presión. Y en caso de que no pare y que el sangrado sea en extremidades, podemos hacer uso de torniquetes. Si el sangrado no es en extremidades, es por ejemplo en abdomen, entonces ahora sí tendríamos que pasar a técnicas más avanzadas que son correspondientes a cirugía. El problema más grande con las hemorragias en realidad lo vamos a encontrar con los sangrados internos, porque no siempre existen signos que nos indiquen que existe ese sangrado. Sí tenemos alguno que otro signo, como el signo de Cullen, pero la sensibilidad y la especificidad de estos signos no son tan amplias como nos gustaría que lo fuesen. Entonces, regresamos a lo anterior, tenemos que ser muy críticos con cuál es el estado de nuestro paciente, tenemos que valorar muy bien la exploración física y una vez estemos sospechando de una hemorragia interna, entonces tendríamos que hacer uso de alguna prueba adicional que tenga mejor sensibilidad y especificidad. Generalmente las hemorragias internas las vamos a encontrar en tórax, en abdomen, en retroperitoneo, en pelvis o en huesos largos. Y estos sangrados son fácilmente identificables con una radiografía o hoy en día muchas de las guías y de los artículos ya nos manejan que es mucho mejor pedir un ECOFAST, recordando que ya se toma como un punto clave en nuestro manejo y que incluyen una ventana hepatorrenal, esclerorenal, una pélvica y que además podemos pedir un ECOFAST-E o de extendido que existe o que incluye ventana subsifoidea para evaluar taponamiento cardíaco y algunas ventanas pulmonares que pueden indicarnos si hay algún neumotórax o un hemotórax. Además, siempre que hay sangrado, así obligados, tenemos que hacer la intervención con 2 accesos vasculares. Generalmente, como les comentaba durante la reanimación, van a ser un catéter venoso de gran calibre y vamos a administrar fluidos, sangre o plasma, siempre iniciando por los fluidos, pero eso ahorita lo vemos en la siguiente diapositiva. Este manejo que les estoy brindando únicamente es el manejo de urgencias. Es el manejo que llamamos inmediato y pues puede incluir muchas cosas, desde administrar volúmenes de líquidos para evitar la hipovolemia y para mejorar el gasto cardíaco, hasta descompresiones torácicas, aplicar estabilizadores pélvicas o férulas en las extremidades. Sin embargo, siempre, en el momento en el que sea posible, debemos de optar por el manejo definitivo. El manejo definitivo puede incluir muchísimas cosas. Si el sangrado, por ejemplo, está en cadera, pues ya entrará el servicio de ortopedia y trauma y hará cirugía. Si está en abdomen, entrará el servicio de cirugía general y hará la paroscopía y hará las reparaciones necesarias. Incluso existen algunas técnicas que son de intervención radiológica, pero pues eso ya como urgenciólogos o como médicos generales, pues en realidad no nos tocan. Nos toca lograr identificarlo, estabilizar a nuestro paciente y que se vaya a manejo definitivo lo más pronto que se pueda.
Otra cosa, existen algunos médicos que creen que el reemplazo de volumen intravascular apropiado es más que suficiente para manejar el sangrado y después puedes continuar con algunas otras intervenciones. Esto es completamente falso. Incluso el ATLS no lo remarca mucho, que el manejo definitivo es esencial y por más que mi paciente mejore su gasto cardíaco o lo que yo quiera, con la transfusión sanguínea, con la administración de fluidos, tiene que llegar a manejo definitivo. ¿Podemos pasar, por favor? Ahora sí, supongamos que no tuve las herramientas o no tuve la precaución o era imposible que yo tuviera o pudiera identificar que existía sangrado o simplemente que fue el evento demasiado agudo y la pérdida fue demasiada. El choque hipovolémico va a ser el choque más común asociado a las lesiones de trauma. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Inmediatamente cuando yo identifique que mi paciente está en choque hipovolémico, le voy a dar terapia intravenosa con cristaloides. En caso de algunos adultos, no siempre responden de la mejor manera a la terapia intravenosa de cristaloides. Entonces yo primero le voy a pasar en bolo 1 litro de solución isotónica, que puede ser fisiológico, y después uso un cristaloide un poco más acorde. Si por alguna razón, porque el sangrado es demasiado, falla mi terapia con cristaloides, entonces inmediatamente yo tengo que pasar a transfundir, ya sea algún hemoderivado que puede ser la sangre completa o el plasma. Todo esto se tiene que hacer prácticamente a bolo, no existe una fórmula que se tenga que seguir, lo que el paciente acepte. Y en pacientes con trauma severo, hay que considerarlo muy importante porque esta pérdida de sangre que están recibiendo los pacientes generalmente aumentan mucho mi riesgo de coagulopatía. De hecho, un dato importante es que la ATLS te recomienda que no administres más de 1.5 litros de cristaloides, así como que, pásale 3 litros en 10 minutos o en 15 minutos. ¿Por qué? Porque en estudios se ha demostrado o se ha encontrado que la resucitación de cristaloides de más de 1.5 litros incrementa la probabilidad de muerte al incrementar este riesgo de coagulopatía. Para los que, bueno, sí, para los que más o menos anden perdidos con la de la coagulopatía, así como que explicado súper simple, lo que sucede es que cuando el paciente está perdiendo mucha sangre, todos los factores de coagulación que normalmente se encargan de evitar esta pérdida se empiezan a utilizar a un punto en el que todos se pierden y al perderse, entonces empiezas a realizar pues coagulaciones, o sea, se empiezan a usar y a perder y al estarse usando y perdiendo se empiezan a crear coágulos en lugares en los que en realidad no se deberían de estar causando. ¿Podemos pasar a la siguiente? Ahora sí, parte del caso clínico que estábamos hablando. Siempre nos dicen que debemos de utilizar cristaloides y que esto y que el otro, pero ¿qué es en realidad un cristaloide? Los cristaloides son soluciones que contienen agua, electrolitos y o azúcar en diferentes proporciones y que con respecto al plasma pueden ser hipotónicos, isotónicos o hipertónicos. Como datos generales, encontramos que su capacidad de expandir volumen está relacionada con la concentración de sodio que tienen y este es el factor que más determina ya que este es el factor que más determina el gradiente osmótico entre los compartimentos extra e intravascular. Al momento de que nosotros administramos la solución, esta se va a distribuir por todo el fluido extracelular y va a presentar un alto índice de eliminación. De tal manera que vamos a estimar que en un adulto sano de aproximadamente 40, 50 años, a los 60 minutos, entre los 60 minutos y la hora y media que se le administró, únicamente van a permanecer dentro del cuerpo el 20% del volumen infundido en este espacio intravascular. Todo lo demás o se elimina o se termina de distribuir. Ahora, a lo largo del tiempo se han ido desarrollando varios cristaloides. Cada uno de ellos tiene una composición relativamente similar. Y
Hoy en día, las que más se utilizan en el área de urgencias son las que denominamos soluciones balanceadas, que es la que vemos a la derecha, la solución Ringer-Lactato, la solución Harman, que en realidad el nombre da igual, son exactamente lo mismo. Generalmente para la administración de medicamentos o para otras actividades todavía se utiliza muy comúnmente la solución salina al 9%, es la que denominamos la solución fisiológica. El problema con esta solución es que es levemente hipertónica con respecto al líquido extracelular y más aparte tiene toda su composición está hecha únicamente de cloruro de sodio. Tiene ahí como que las desventajas de que genera el desbalance de electrolitos y todo lo demás. Las soluciones balanceadas, estas tienen una buena concentración de sodio, pero una cantidad importante o significativa está sustituida por algún otro anión, como por ejemplo el lactato, puede ser el acetato, el malato o el gluconato. Como les mencionaba, la solución más utilizada es el Ringer lactato. Este contiene, aparte del sodio que tiene, 28 miliequivalentes de lactato. Puedes pasar a la siguiente. Y aquí les pongo una tablita de más o menos cuáles son las especificaciones de todos los cristaloides que hay. Es difícil que lleguemos a encontrar algún otro, sobre todo en área de urgencias. Siempre traten de recordar cuáles son las características la solución fisiológica del Ringer lactato. Podemos ver que, por ejemplo, entre comparación tiene mucho menos sodio, de 154 a 131, y el cloro también tiene una diferencia muy significativa. Y esto nos permite que la osmolaridad de ser de 308, o sea, de estar ligeramente por arriba de lo que estábamos, de la osmolaridad normal, esté un poquito por abajo, pero prácticamente llega al valor normal, que podemos considerarlo de 280, 295, 277, no es una diferencia muy grande. Entonces, de esto es lo que hablamos cuando hablamos de cristaloides. De coloides, después hablamos de ellos, son generalmente los naturales, que son albúmina, y hay algunos otros como los dextranos y todo lo demás. Pasamos, por favor. Muy bien. Con respecto a la evaluación neurológica, siempre se hace durante los 10 segundos que mencionaba al principio de la clase, pero en caso de que no seamos tan expertos o de que tengamos dudas, es muy conveniente que nos detengamos a realizar una evaluación neurológica completa. No se realiza la exploración de pares craneales, de dermatomas, de miotomas. Eso lo vamos a dejar para la evaluación secundaria, pero sí es necesario que valoremos cuál es el nivel de conciencia del paciente. Vamos a valorar reacción y tamaño de la pupila, vamos a identificar la presencia de signos de choque, de stroke, y vamos a determinar si existe o no lesión de la columna, en caso de que se presente. La mejor herramienta para valorar todo esto siempre va a ser la escala de coma de Glasgow. Nuestra escala de coma de Glasgow se considera que es un método rápido y simple de determinar el nivel de conciencia del paciente. Un decremento en esta escala, ya sabemos que los valores normales van de 3 a 15, puede indicarnos muchas cosas. Puede, por ejemplo, indicarnos que existe una disminución en la oxigenación cerebral, o que la perfusión está disminuida, o que puede estar causada por una lesión cerebral directa. Además, una alteración en la conciencia indica la necesidad de reevaluar la oxigenación del paciente inmediatamente, la ventilación y la perfusión. Ya les comentaba antes, una escala de coma de Glasgow 8 o menor es indicación de intubación sí o sí. Otra cosa, una alteración en esta escala puede estar determinada por cosas como una hipoglucemia, por alcoholismo, por narcóticos, por algún otro tipo de drogas, pero si bien es cierto que sí, estas son un poquito menos graves que las que están causadas por una alteración de estado de conciencia secundaria a una lesión del sistema nervioso central. Entonces, siempre que yo tenga una escala alterada, primero tengo que descartar que no sea secundario a un traumatismo craneoencefálico, a una hemorragia intracraneal, a hipertensión intracraneal o cualquier situación parecida. Una vez que ya lo descarté, entonces ahora sí voy y digo, ok, pues puede ser a una hipoglucemia, puede ser un alcohol. Obviamente regresamos a lo mismo. No le voy a pedir un TAC. No tiene nada. Entonces ahora sí, mándale pedir una BH y una química sanguínea, y de una vez que le pidan una glucosa. No,
todo al mismo tiempo y entonces ya trato de ser juicioso, voy viendo que sí, que no, pero mi principal preocupación siempre debe ser la lesión neuronal. Con respecto a la escala de coma de Glasgow, ¿cómo se hace? Es muy sencilla, es muy rápida. Yo voy a llegar con mi paciente. Supongamos que el paciente se llama Jesús López. Buenas tardes, señor Jesús. ¿Cómo está? Él inmediatamente voltea a verme, me dice, estoy muy bien. ¿Qué tal usted, doctor? Bla, bla, bla. Y me empieza a sacar plática. Entonces, esto ya representa que mi paciente tiene una respuesta espontánea ocular y que aparte en la verbal está orientado y conversando. Pero yo llego y mi paciente está medio dormido y como que no quiere hablar y parece como que está enojado. Y entonces yo tengo que llegar. Buenas tardes, señor López. ¿Cómo está? Soy el doctor tal. Necesito hacer unas preguntas. Y entonces ya como que más a fuerza que de ganas, abre los ojos. Entonces aquí ya perdí un punto y ya voy en 3. Para desorientado y hablando, tengo que valorar si el paciente realmente me está contestando a lo que estamos hablando o si el paciente llega al momento de que dice, o sea, como que dices, me está tirando a león o algo parecido, entonces ya vamos en 4, o definitivamente son palabras inapropiadas. Yo le pregunto cómo se llama y él me dice, no, pues es que tengo verdes de los ojos desde hace 6 meses y dices, no estamos hablando de esos, paciente. Si son sonidos incomprensibles, llega un momento en el que los pacientes te van a tratar de contestar, pero va a ser como de que no, es que me duele en el S de ajá, el ajá, ma, y tú dices, de verdad no tengo ni la menor idea de qué me estás diciendo. Se lo vuelves a preguntar y tú sigues sin entender, entonces ya estás en sonidos incomprensibles. Y con respecto a la orden motora, igual, tú llegas, te empiezas a hablar, inmediatamente responde. Para el punto 5, les puse 2 imágenes a la izquierda que son las maneras más efectivas de valorar el dolor. La primera, nosotros tomamos el nudillo, los 3 nudillos de cualquiera de nuestras manos y las ponemos sobre el esternón, realizamos bastante fuerza. Es un estímulo muy agresivo y muy molesto. Es muy difícil que si un paciente no tiene alterado el estado de la conciencia, no conteste ese estímulo. Y la segunda opción, que también es la de las más prácticas que puedes encontrar, es en las estructuras del hombro. Entonces nosotros tomamos 2 dedos y pellizcamos con bastante fuerza. Esas son las 2 maneras como que más prácticas de realizar la valoración del dolor. Vamos tomando más o menos los parámetros que encontramos en nuestro paciente y tomamos una escala y entonces sí damos un resultado mínimo de 3 puntos. ¿Podemos pasar, por favor? Ahora sí, ya son las últimas 2 diapos. Me gustaría volver a hacer hincapié en la pulsioximetría. Ya se los había mencionado. Siempre tenemos que tenerle un pulsioxímetro a nuestro paciente para valorar adecuadamente. ¿Cuál es su oxigenación? No es necesario, no siempre es necesario tomar una gasometría. ¿Cómo funciona el pulsioxímetro? El pulsioxímetro lo que utiliza es que mide longitudes de ondas y tiene programadas cuál es la longitud de onda de una molécula que tiene oxígeno. ¿Cuál es la longitud de onda de una molécula de hemoglobina que tiene oxígeno en su estructura, que sería la oximoglobina, y cuál ya no la tiene, que sería la desoximoglobina? Y al momento de poder medir estas longitudes, entonces nos indica un porcentaje de saturación de oxígeno. Este porcentaje de saturación de oxígeno está dado en función de la curva de disociación de la hemoglobina, recordando que mientras mayor es la cantidad de oxígeno que tiene, entonces mayor es la afinidad y su disociación es más lenta y viceversa. Les pongo también una tabla que viene en el ATLS que es muy interesante, o al menos a mí me parece muy interesante. ¿Por qué? Porque nosotros ya sabemos que la concentración parcial de oxígeno normal en un paciente está dada entre 75 y 100 milímetros de mercurio. Y entonces puede llegar a ser un poco confuso decir, bueno, pero ¿por qué un paciente con 90% de saturación ya requiere oxígeno y uno con 92 o con 93 no? Es porque en realidad estos valores no son equitativos.
podemos ver que un paciente con 100% de oxigenación tiene 90 milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno, pero un paciente que ya tiene 90, ya nada más tiene 60, ya está muy por debajo, está 15 milímetros de mercurio por debajo de los valores en los que debería de estar. Esta es la razón, de hecho, por la que un paciente con 90% de saturación de oxígeno o menos, de hecho en los pacientes COVID, normalmente te dicen que 92 ya requieren oxígeno y mientras más vaya bajando, entonces estos pacientes más requieren medidas más estrictas para tratar de mejorar su ventilación. Incluso podemos ver, de hecho, que al 60% el paciente ya tiene 30 milímetros de mercurio. Ya está muy por debajo de lo que debería de estar y en realidad es un paciente que ya está en mucho peligro y ya está muy grave. Cosas importantes de la pulsioximetría: existen situaciones en las que no se puede medir adecuadamente. ¿Cuáles son? Si la paciente o el paciente tienen pintadas las uñas, en los pacientes con metahemoglobinemia, en los pacientes que están intoxicados con azul de metileno o creo con cianuro, si no me recuerdo, y hay un poco más de indicaciones que dicen que puede verse alterada esta medición. Además, la sensibilidad y la especificidad de la oximetría se pierde muy bruscamente por abajo de los 70, 75 de porcentaje. Entonces, cuando ya tengamos un paciente que tiene una alteración de esta índole, que ande allá como por los 72, 73, casi siempre ya se recomienda que tratemos de buscar una gasometría para valorar de verdad cuál es el estado ácido base y de gases que tiene nuestro paciente. Mientras esté entre el 95, 96, 92, todavía estamos muy bien. Y pues eso sería todo por ahora. Mañana vamos a continuar con manejo de vía aérea y otra cosita más, creo. Y si quieres ya podemos pasar al caso. Perdónenme, no, de gasometría arterial. De gasometría arterial, existen dos maneras de valorar el estado ácido base de los gases del paciente. La primera, pues ya lo mencioné, es la pulsoximetría. La segunda es la gasometría arterial. ¿Qué valora la gasometría arterial? Oxigenación y ventilación, presión parcial de oxígeno, de CO2, y también te marca cuál es la saturación. Además, es posible obtener información acerca del estado ácido base, que sería el pH, el bicarbonato y algunos otros datos. Incluso estaba viendo por ahí un equipo moderno que sacaron para esto del COVID, que te da datos que te ayudan a diagnosticarlo como dímero D. ¿Cuáles son las contraindicaciones para este tratamiento en aquellos pacientes que estén en tratamiento actual con fibrinolíticos o que tengan coagulopatías? Para el material, en realidad no requiero mucho material, únicamente voy a requerir guantes, una solución paséptica, pueden ser gases estériles, pueden ser clorexidina, puede ser incluso solución alcoholada y una jeringa. Pero esta jeringa, y es así súper importante porque siempre pasaba, tiene que estar heparinizada. Cuando a mí me tocó rotar por urgencias, a veces llegaban médicos internos de pregrado, MIPS, y me pedían el material para realizar la gasometría. Y una que otra vez me pasó que no heparinizaron su jeringa y cuando no la heparinizas esto ya no funciona. Entonces ya funcionaste el paciente, de por sí es un procedimiento con muchos riesgos, es un procedimiento muy doloroso y tu muestra ya no va a servir porque no esté heparinizada. Lo único que tienen que hacer es acercarse al servicio de enfermería, decirles que van a hacer una gasometría, les van a pedir que por favor heparinicen la jeringa y si no lo hacen y nada más les dan el frasco de heparina, lo único que tienen que hacer es tomar unos pocos mililitros, los meten, los vuelven a regresar al frasco y con eso es más que suficiente. Ese es todo el procedimiento, todo el lío que tienes que hacer con las jeringas. Dentro de las complicaciones vamos a encontrar hematomas por rotura de la arteria, que existe insuficiente compresión al momento de que terminas la punción y esto va a generar pues sangrados o otro hematoma. Y la más importante son lesiones adyacentes de las estructuras adyacentes en donde lo estás, como pueden ser nervios, tendones, ligamentos, o incluso puedes provocar la isquemia de una parte de la extremidad o de la extremidad en donde estás realizando la punción. Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que
tratar de no hacerlo nada más porque, ya vi cómo se hace, yo lo quiero hacer. Hay que tratar de observar un poquito más los procedimientos y la primera, la segunda, la tercera y las veces que no nos sentamos tan seguros de que lo vamos a lograr a la primera, que siempre nos estén observando. Si me permiten, ahorita les voy a compartir pantalla para que vean un video y poder explicar, o sea, no batallar tanto en explicar el procedimiento. Mientras tanto, si alguien tiene una pregunta, pueden ir haciéndolas. Gama, ¿estás ahí? Tengo una duda. Aquí tú, no sé si está especificado o algo por el estilo, pero pues tú como doctor, para hacer la gasometría, haces la maniobra de Allen, ¿no? Perdón, Hola. compartí pantalla sin audio, ahorita lo vuelvo a compartir. Sí, generalmente si vas a realizar tu gasometría en arteria radial o cubital, siempre tienes que hacer maniobra de Allen en caso de que te encuentres alguna alteración en la irrigación de la mano, no se debe de hacer. Sin embargo, en ambientes hospitalarios, casi siempre por este mismo riesgo que tiene la mano de que si los arcos venosos no están completos, los arcos arteriales, perdón, no están completos o lo que sea, tiendes a preferir inclinarte por utilizar la femoral antes que la arteria radial o cubital. Pero en caso de que sí lo vayas a hacer en mano, está súper, o sea, es súper necesario que siempre hagas la maniobra de Allen. Si tienes dudas, pregunta para que te ayuden a hacerla y para que te ayuden a valorar bien. Y si estás muy segura, pues ahora sí, adelante. Pero sí, estás en todo lo correcto. Gracias, Gama. ¿Pueden decir que se está compartiendo? Sí, se estaba compartiendo. A ver, permíteme de nuevo. Ahora sí. Datos servirán de guía, la precisión es esencial y utilizar sangre arterial le permite evaluar el estado del oxígeno. Es importante realizar la punción arterial de la forma correcta para evitar errores preanalíticos que puedan conllevar resultados incorrectos. Asegúrese de seguir siempre los procedimientos locales. Antes de realizar la punción arterial, confirme la identidad del paciente. En caso de cambio reciente en la tasa de flujo del oxígeno, espere entre 20 y 30 minutos antes de tomar la muestra. A continuación, localice la arteria radial.
Limpie la zona de la punción con un algodón. Para jeringas de autollenado, configure el émbolo según el volumen recomendado. Localice de nuevo la arteria. Puede usar el dedo índice y el medio para identificar la ruta de la arteria. Sujete la aguja con un ángulo de 45 grados o menos y realice una punción de la piel justo delante de su dedo índice, asegurándose de que la inserción de la aguja siga la ruta de la arteria. Detenga la inserción cuando vea que entra sangre en la jeringa y mantenga la posición hasta que haya recogido el volumen deseado. Extraiga la aguja y aplique presión en el lugar de punción. Retire la aguja usando un dispositivo de seguridad. Dé unos golpecitos en la jeringa para que suban las burbujas de aire. Expulse las burbujas de aire a través del tapón o en una gasa. Mezcle la muestra bien para disolver la heparina. Etiquete la jeringa con la ID de paciente y transporte inmediatamente la muestra al analizador de gases de sangre ABL. Introduzca la ID de paciente y de la muestra. Muy bien, lo demás ya no lo pongo porque una vez llega al procesador esa de la muestra, literalmente es llevarla, o sea, cuando terminas de procesar la muestra, lo que tienes que hacer es llevarla a 5º piso, por ahí está más o menos el laboratorio donde procesan los gases. Y ya, ellos hacen todo lo demás, pero básicamente ese es el procedimiento. ¿Alguien tiene alguna duda o cualquier cosa? Todo excelente, Gama. Muy, muy, muy buena explicación de todo. Muy bien. Judith, ¿puedes compartir los últimos diapos que nos faltaron? Por favor. Voy. Está cargando. Ahí, ¿ya lo pueden ver? Sí se ve. Ok, perfecto. Muy bien. Pasa por favor a las preguntas. A ver, ¿qué diapo están viendo? Ah, ya. Ahí. Ahí. Ok. Muy bien, entonces la pregunta 1 era, a la llegada del equipo de emergencia se asegura la vía aérea. ¿Cuál es el método más probablemente utilizado? ¿Quién me puede contestar la primera pregunta? Si quieres, puedes regresarle, o en caso de que alguien tenga duda, pueden regresarle al caso. Miriam levantó primero la mano. Bueno, yo contesté intubación orotraqueal. Es correcto. Igual Roberto ya había levantado la mano. Si quisiese él decir cuál es la justificación para intubar a este paciente. Bueno, yo no tenía una justificación como tal, pero pues lo mencionaste en la clase que cualquier paciente que esté en un Glasgow de 8 o menos se debe de intubar. Muy correcto. Marco, ¿querías agregar algo? No. Todo bien. Perfecto. Podemos pasar a la siguiente. Muy bien. Entonces la siguiente preguntaba por cuáles son las características de la solución salina. Se los marqué más o menos por ahí en una tablita. ¿Alguien encontró la respuesta? ¿Genaro?
Es un cristaloide ligeramente hipertónico, ¿no? Así es un cristaloide ligeramente hipertónico, anda como por los 310 más o menos, unos 10 o 15 puntos de osmolaridad arriba de lo normal. Podemos pasar a la siguiente. La última, les preguntaba que la saturación de hemoglobina era del 98%, que me señalaran cuál era la opción correcta. En esta, pues en realidad podemos sacar más preguntas de ella. Por ejemplo, alguien que se haya apuntado por ahí, más o menos en cuántos milímetros de mercurio andaría un paciente con una saturación de 98%. De 90 más o menos. 90 más o menos, así es. Entonces, ¿esto lo consideraríamos normal? La siguiente. Ahora sí, ¿quién me dice cuál es la oración correcta? De los que no han participado, de preferencia. Con lo que comentaron, pues vendría siendo la letra B, ¿no? La letra B, correcto. Prácticamente ya si sabes más o menos qué significa el 98, sacas lo demás. Y la última, que yo les comentaba mucho, la saturación de hemoglobina es un sinónimo de pulsioximetría. ¿Eso no es un parámetro fiable o siempre debo de tomar una gasometría? Pues es fiable para los fines que buscamos, pero ya si mi paciente está más, digamos, inestable o tenemos ahí afecciones renales o pulmonares, pues sí vendría siendo mejor tomar una saturación de oxígeno, digo, por gases arteriales, ¿verdad? Completamente de acuerdo. Muy bien, pues espero que ya ahorita con la clase se les hagan súper fáciles las preguntas. No sé qué tal se les hicieron al principio, si tenían una que otra duda. Y pues no sé, me gustaría escuchar a 2 o 3 de ustedes que me digan si faltó algo, si creen que puede mejorar algo, si quieren ver algún otro tema que no se haya pues señalado muy bien que digamos aquí. ¿Qué me dicen? Bueno, Genaro. sí, ya. No, la verdad es que creo que abordaste todo muy bien. O sea, viste el abordaje primario muy bien, o sea, muy bien explicado. Y pues la verdad te detuviste en cada punto para pues explicarlo y ponerte en el lugar pues, del doctor, ¿no? Entonces, pues por mi punto está todo muy bien y abordaste todo chido. Muy bien, qué bueno que te gustó. ¿Alguien más? ¿Algún tema que les gustaría ver o algo parecido? Bueno, parece ser que es todo por mi parte el día de hoy. Nos vemos mañana con otros ponentes. Igual, 11 de la mañana. Fue un gusto haber iniciado esto y como quiera, pues nos vamos a quedar con más clases a lo largo del semestre. Pero pues vamos a aprovechar estos días para ver qué más aprendemos. ¿Alguien, no sé si vayan a dar algún aviso o algo? Sí, muchas gracias, Gamaliel. Estuvo muy buena la clase. Vamos a continuar con lo de IGUX, con la presentación de los logos para cada comité y con el primer juego del semestre. Genaro, ¿quieres poder acompañarnos? Ahorita te aviso. Ok, bueno, voy a compartir pantalla. Mm, mm, mm. A ver, esperen. ¿Ahí ya la pueden ver? Sí. Ok, perfecto. Pues bueno, como parte del campamento también quisimos iniciar el IGUX, los juegos, la competencia. Vamos a iniciar con la presentación de los logos que nos hizo Marco.
está el de tesorería. Ellos son el equipo Ham. Este es su logo, un cerdito, está muy bonito. Después, difusión. Ellos son los difusaurios. En academia son el equipo Miyagi, este es su logo. Y por último, organización. Somos las hormigas. Vamos a estar realizando juegos lo que queda del semestre. Se va a estar manejando así. Tenemos los equipos y los juegos. Cada juego va a tener un valor aproximadamente. Por ejemplo, el 1, el día de hoy va a valer 10 puntos. Y el comité que tenga el equipo ganador, pues va a obtener esos puntos. Y al final parece que va a haber una sorpresa. Marco podrá confirmar. Y bueno, pues vamos a estar realizando, por ejemplo, mañana un Jeopardy. Queremos realizar una actividad al final de cada día del campamento. El 1 va a ser la actividad del día de hoy. Y pues esperemos jugar Among Us tal vez al final del semestre. Y también Risk. Y otros de los juegos que habíamos incluido en el Forms que les mandamos hace tiempo. El día de hoy vamos a estar jugando uno. Estos van a ser los jugadores. Hormigas, voy a estar yo. Difusaurios, Manuel Domínguez. En el equipo Miyagi Academia, Gamaliel. Y en el equipo Ham de tesorería estamos entre Genaro y Marco. Y pues como había mencionado, el comité ganador va a obtener 10 puntos. Y pues vamos a empezar. Comentarios. ¿Les parece bien si comenzamos? ¿Qué opinan de los lobos? Vamos a ganar las hormigas. Alias bichotas. Alias los ¿Qué bichotas. puede Judy? Gracias, Alma. A ver, déjenme preparar esto. Se lució Marco con los logos, la verdad. Quedaron muy bonitos. Cuando quieran. A ver. Emma, Gama, ¿están aquí? Aquí sigo. Sí, aquí andamos. Sí. Ok. Genaro sí le puede dar. Oye, pero ¿Qué aquí, pasó? aquí le tiene que picar. Ya. Ah, no, ya, olvídalo. Déjate, Olvídalo. mando Sí, ya. invito. A ver. Ya nos Emma. vestimos de gala. ¿Emma te dejó entrar? No. Me parece que ya les mandé solicitud. Vaya, pero qué rollo. ¿Vamos a poder ver la partida o cómo está eso? Sí, voy. Sí. Nada más espero a que entre Gama y ya empiezo a compartir. Ok. Ya estamos. Vamos a ver si, como también explica, juega. A ver, esperen, no pongan ninguna No, cara. pues ya valió. Este, Oigan, ahorita en lo que están ahí, de ratito en la tarde les vamos a mandar un forms sobre su opinión sobre qué talleres les gustaría que fueran presenciales, porque ya hablamos con el doctor Asdrúbal, es uno de los doctores asesores de Heux. Literalmente nos dijo de que pregúntales a los de Heux qué talleres quieren ver y nosotros los residentes se los damos, o los doctores. Entonces andamos viendo también si nos prestan el CEBAM, creo que ahora sí se puede, porque ya están abriendo un poquito más de segmentos ahí en la facultad. Entonces, pues para que vayan pensando.
Ok. Bien. ¿Ya ahí Se ve pueden muy ver la bien. pantalla? Ok, Sí. perfecto. Creo que el primero en iniciar va a ser Emanuel, representando a los difusaurios. Igual cuando puedan, no sé si quieran poner una foto de ustedes o la foto de su logo para identificarlo ya, para después si gusta. Ajá. Y no sé si ponerlo en las fotos de WhatsApp de cada grupo. ¿Qué opinan? Sí, como usted. Mm, Ok, por ahora todo va muy tranquilo. No, hombre, ahorita Sí, lo empieza que les iba a tensión. decir. Vamos a No, ya iniciar me con la traicionaste. cizaña. Ah, Estamos empezando bien. Ya tengo 2 más 4. Tal vez 3. ándale. Mm, Marco, narra como en partido de fútbol. Sí, es lo que estaba pensando. Bueno, hasta el momento todo va bien. Estaban muy equitativos con las cartas, a excepción de Judith, ya se quedó atrás con 5. Todos tienen 4. Acaban de salir los 4 nueves. Ay, no tengo cartas. A ver. Ahorita está 9 azul. Seguimos con 6 azul. Emanuel se va poniendo a la delantera con Gamaliel. Ambos tienen ya. Bueno, a ver, Gamaliel Empezamos creo con que las no, ya trampas. está haciendo expresiones de que no tiene. Entonces, hasta ahorita Emanuel es el que va tomando la batuta. Está encabezando esta victoria. Genaro tiene 3. Vamos a ver qué hace. Ah, ok. Y no, pues ya. Emanuel se quedó con las ganas. Sigue Judith Muy para buena ver si puede jugada. quitar sus tarjetas, que tiene bastantes. Tiene 6, tuvo que Lo comer. siento, hormigas. No, Lo estas siento. hormigas ya les echaron agua. Vamos a ver Era cómo justo y vamos. necesario. Y Oh, ya nos pusimos Uy. bravos. ¿Cómo que desafío? ¿Sabes qué es eso? A ver. Aquí se rompen amistades, raza. Aquí se rompen 8. amistades. Ay. Por cagar 6. Bueno, a ver, vamos a ver si Genaro puede. Al parecer no. Sí. No tuvo. Judith tiene para escoger. Triste, pero cierto. Veamos. Pensé Vamos que no bien, tenías, vamos bien. güey, dije, no mames. Pero hay que No, poner iba a música, ser ¿no? De demasiado. fondo. Hay que poner una musiquita de fondo. A ver. ¿Qué musiquita quieren? Es el DJ. Los libres y locos. Pon la de Rocky Balboa. Ah, sí. Otra vez tengo para escoger. Vamos a cambiar color. Híjole. ¿Qué hago, Emanuel? ¿Por qué? Ten piedad, por favor. Tienes otras 4 cartas. No, es broma. No soy tan mala persona. Mira, según yo, Gamaliel Genaro tiene verde. tiene solo 2. Nada ¿Qué más para pasó, Emanuel? Ya recordarles. tiene 7. Odio aquí. No, Sorry. ya Sorry, not empezamos. sorry. F. Vamos, Judith. Es tu oportunidad para remontar. No lo sé, Rick. Hasta ahorita, Ham y Academia, digo, Miyagi, van con la victoria probable. Vamos bien. Van bien. Mira, Manuel, te lo prometo que no es personal, o sea, no tengo nada contra, ya. solo... Sí. Cuando empiezan a decir eso es porque sí es personal. Aquí todo es personal.
Vamos viendo. La música. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí quédense, ahí quédense. Ese color me ayuda. No tenía. ¿Será Gamaliel el próximo ganador? Terminará su Estamos día con cerca. broche de oro, dando cátedra y dándonos cátedra en el 1 también. Es el elegido. Vamos, Judith. Chingue. No tienes, Judith. ¿Qué rollo? No, que estamos jugando. Este. Vamos, Judith, otra oportunidad. Lo siento, hormigas. A ver. Yo sí tengo. Ay, qué triste. Te di chance, te di chance. Gracias, Genaro. A ver, Emanuel. Aquí no hay amigos, no hay amistad. Amigos. Uy, uy, uy. Aquí no hay amistad. No, no hay. A ver, bueno. Amistad es amigo. ¿Qué es un desafío? F. Mandé. Ah, ya. Ok, Tienes que comer, mamá. No de carta. Ni modo, lo intentamos. No te tocaba, mamá. ¿Alguien me puede dar un retorno? Gamaliel, me distraigo tantito y ya tienes 9. 8. Las cosas. Ay, Fuimos demasiado optimistas. Ese fue el problema. A ver, hormigas, hay esperanza. Creo. vamos, Judith. No, hablo muy pronto. Oigan, ¿Cuál es en nuestro el himno uno no se para puede que poner. se alegre, se motive? Regresamos a lo mismo. Por- De verdad, no es personal. Uy, Emma, aguas. Bueno. ¿Qué pasó, Genaro? Igual y si me das un retorno, pues puedo hacerle lo mismo a Judith, ¿verdad? No tengo problemas. Genaro tiene 2 tarjetas, ¿verdad? Sí. ¿Saben qué colores tienen? No. A ver. Creo que tenía azul. Ay, no sé, a ver. Ah. No en mi guardia. Judith, ¿qué está pasando? No sé. Están Genaro, ya banales, no cábalos, son de me Genaro. llegan tantas cartas. Ay, no. A ver, nos vamos a recuperar, hormigas, se los prometo. Aquí no hay ningún jamón viéndome, ¿verdad? ¿Quién Cero es? top, equipos. Cedi. No, bro, no hay.
A ver, Genaro. Órale. Uy, uy. Cama, regrésalo. ¿Hagan algo? Ah, No podía hacer nada más. No. Muy bien. Felicidades al equipo Ham. Tesorería es el ganador del primer Muy bueno. juego. Se llevan los 10 puntotes. Para Grif. Volveremos. La rola. Vamos a reponer hormigas. Esperemos, Bueno. esperemos. Como Felicidades, les voy a Genaro. mandar. Hice los logos en sticker, pues si los quieren. Si no se los mando. Y no quería jugar. Yo lo único que quiero saber es de qué color va a ser el Gatorade con el que van a bañar al entrenador de Genaro. Naranjo o verde. Amarillo. Tono chévere. Ese sí me interesa. ¿Qué pena? ¿Quieren retomar el 1 otro día? Sí. Igual mañana. A ver quién gana. Siguiente. Va. Ya quedó. Pero entonces, ¿qué juego sigue? Mañana vamos a hacer el Jeopardy. Aún no sabemos si hacerlo al azar entre todos los que estén o que cada comité elija a 1 o 2 jugadores. Tenga su equipo. ¿Qué opinan? Yo diría que entre todos los que estemos. Entre todos. Ajá. Entre Y todos, el que jala. tenga más como que puntos sea el comité que gane, o sea, de los que estemos. Muy bien. Ya quedó. Sí, Eso haremos mañana Okay. Va. para que se unan. Bien. Oigan, ya les voy a mandar el forms al grupo para que lo respondan, por favor, porque sí me pidió ese el doctor preguntarles a ustedes qué es lo que les gustaría ver. Literalmente es lo que hemos estado diciendo. Accesos vasculares, intubación, maniobras de RCP y todo eso. Igual y él también nos va a aportar un poquito más de cosas. Y pues ya, la verdad es que está en toda la disposición. Muy padre que nos habló la vez que fuimos. Me acompañó Ricardo. Literalmente salió de poner un riñón y fue a hablar con nosotros, bien tranquilo. Y la verdad es que es muy buena onda. Entonces, pues hay que aprovechar ese apoyo. Ya les mandé el forms para que por favor lo respondan. Y pues ya, muchísimas gracias por el primer día del campamento y pues mañana nos vemos. Muchísimas gracias, Gamaliel. Excelente explicación. No, un placer. Nos vemos mañana. Cuídense mucho. Ya Bye. quedó. Soy tu Nos fan. vemos. Buen día. Descansen. Felicidades, Genaro. Muchas gracias, nos vemos. Felicidades, Genaro. Bye. Bye, Genaro.